7:31. Hace unos días estuvimos hablando de trasplantes de órganos aquí en Puebla. Quizás una de las más humanas voluntades de una persona es en vida decirle a su familia que al morir uno desea donar esos órganos que aún podrían ser útiles para alguien más. Este día converso con la responsable de la unidad de trasplantes de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, Marta Elena Barrientos, a quien saludo esta mañana. ¿Qué tal? Mucho Gusto gusto. recibirla en el programa. Y tengo una duda, a lo mejor hace 20 años quizás se empezó incluso en los medios a hablar con mayor frecuencia de la importancia que tiene dejar la voluntad expresa de donar nuestros órganos. ¿Ha permeado esta idea en los ciudadanos en comparación con lo que sucedía hace un par de décadas? Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos. Es complicado permear todavía dentro de las familias para hablar de este tema. En realidad, en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos el momento más lábil, que es solicitar una entrevista de alguien que acaba de fallecer, pues en realidad los dejamos en shock en ese momento porque es un tema del que no se habla. Es un tema donde hay muchas cosas tabú alrededor. Por ejemplo, pues que los vamos a maltratar dentro del quirófano. Y eso pues no es así. Dentro del quirófano de verdad se siguen los principios más básicos de la cirugía, de bioética, de ética, de un trato digno al paciente. Es el mismo trato que se le da a un vivo, es el mismo trato que se le da a un paciente que va a donar. Es decir, entiendo y trato de imaginarme la escena en quirófano, un paciente fallece. Y están ustedes allí presentes para hablar con los familiares y primero, después del shock de la noticia del fallecimiento, hablarles de la posibilidad de la donación de un órgano. Parece fácil, ¿verdad? No, parece algo así, parece terrible, pero en realidad es complicadísimo. En realidad, para que nosotros podamos ser donantes, tenemos que llegar a un hospital y ser diagnosticados con muerte encefálica. La muerte encefálica no sucede en todas las personas. Normalmente decimos, muere por muerte natural. Se para el corazón. Al pararse el corazón, la economía deja de recibir oxígeno. Al dejar de recibir oxígeno, los órganos no sirven para ser trasplantados. Por tanto, una persona que puede donar todos los órganos debe morir por muerte encefálica. Es decir, que el cerebro no funcione, pero que el resto de los órganos funcionen adecuadamente. Y para esto, este donante, este potencial donante, deberá estar conectado a un ventilador, claro, a una máquina claro, que le esté otorgando oxígeno a todos esos órganos. Dicho de otra manera, lo voy a decir así de una manera muy cruda. Un paciente que muere en un accidente vehicular en el sitio del accidente no puede ser llevado a un hospital para extraerle algún órgano, porque ese órgano simplemente... Si muere en el accidente, si deja de latir su corazón en el accidente, ya no puede ser donado. Si en el accidente pierde la conciencia, llegan los de Suma, llega el equipo que va a dar los primeros auxilios, lo traslada a un hospital y ahí le dan, lo intuban, le dan los principios básicos para que él pueda estarse manteniendo, está siendo cuidado, pero su cerebro se edematiza, se hincha, se destruye por el edema tan importante que hay, ese paciente caerá en muerte encefálica y ese es el que podrá donar. Fíjate que son muertes no esperadas. Sí, claro. Y entonces es algo mucho más doloroso para la familia. Justamente le iba a preguntar ello. Usted hablaba de que había que consultarlo con la familia. ¿Qué pasa si de manera expresa, y yo recuerdo que en alguna época, no me he fijado en mi licencia de conducir, en la licencia uno dejaba ahí marcado si uno, por ejemplo, deseaba ser donador de órganos, no sé si siga existiendo todavía ello. Es decir, si uno deja expresamente la voluntad, no sé si por escrito, de manera verbal, ese tema de donar, ¿aún se le tiene que consultar a la familiar, al paciente? Mira, tenemos este convenio de colaboración entre esta Secretaría de Salud y por supuesto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente para que la licencia salga con esta leyenda. Seguro que me la vas a presumir en este momento y debe decir, sí, soy donante. Eso debe pasar en todos. Y nosotros capacitamos... Es que no veo, no alcanzo a verlas. Nosotros capacitamos al personal precisamente que otorga estas licencias para
que dé la comunicación. Y nos mandan un informe de cuántas personas quieren ser donantes y cuántas no, pero también nos comentan que hay mucha gente que no se quiere pronunciar como donante en las licencias porque piensan que llegando a los hospitales ya no los van a atender. Ese es otro mito completamente diferente. Los que nos dedicamos a la donación somos un equipo completamente diferente al que está atendiendo en urgencias, en terapia intensiva y en la consulta externa. Entonces, nada que ver, ¿eh? El médico como principio es salvar la vida del paciente, primum non nocere, ¿no? Entonces, siempre lo primero que va a hacer es salvar al paciente. Si ya no existe posibilidad, entonces nos llamará a nosotros. Y la licencia de manejo, el que tenga que si eres donante o no, en realidad es un tema para conversar con la familia, pero no es un documento oficial para donar. Ya. ¿Sí? O sea, no, aun cuando tengas eso, aun cuando te tatúes acá, yo que saben que me dedico a esto, doctora, y entonces usted ya no se lo va a preguntar a su familia, por ley le tienen que preguntar a mi familia si yo pensaba en donar o no. O sea, por ley se debe preguntar. Y yo porque creo que son además esos... por ética, ¿no? Porque imagínate que yo llego, perdón que te interrumpa, y de pronto, ponte en el peor de los escenarios, ¿no? Digo, un hijo de 19 años, ¿no? Que va en una moto o que va en su carro y sufre un accidente, no por él, a lo mejor por terceros, pero sufre un accidente. Y que él quería ser donante y a lo mejor no te dijo a ti, pero cuando revisamos sus documentos en su licencia dice. Y entonces yo llego contigo y te digo, Juan Carlos, te voy a tomar los órganos de tu hijo. ¿Tú crees que sería ético? Ay. ¿Verdad que no? ¿Verdad que es muy frío? ¿Verdad que es horrible? No, yo voy a ir a platicar contigo. Y Juan Carlos, voy a tomar los órganos de tu hijo eso porque no se hace. En su licencia de manejo dijo que quiere ser donante. ¿No? Eso no se hace, por favor, eso quítenselo de su cerebro, eso no se hace. Claro que va uno con la familia. Primero, pues tiene uno que saber qué sabe la familia de lo que pasó, hablar con ellos, entablar una conversación y, por supuesto, preguntar cómo era tu hijo. ¿Cuántas donaciones logran ustedes recibir en un año aquí en Puebla? Bueno, sí quiero comentarte que se han incrementado de manera importante. Hemos incrementado año con año y eso es muy bueno. De hecho, a nivel nacional nos colocamos dentro de los primeros 5 lugares y es muy bueno. Pero más que decirte el número, yo te quisiera decir el porcentaje de entrevistas positivas que tenemos y lamentablemente es bajo. Entre el 20 y el 30% en realidad, entre el 20 y el 30% es nuestra positividad de éxito en las entrevistas. En la entrevista se refiere usted a cuando llegan con la familia y le dicen, oye, hay la posibilidad de que tu familiar recién fallecido pueda ser donador de órganos. Solamente el 20 a 30% de las familias acceden. Es correcto. Otro de los mitos lamentables que tienen ahí es que nos dicen, es que mi religión no me lo permite. Y les pregunto, bueno, ¿y qué religión es la tuya? Bueno, somos católicos. Oye, no, los católicos no están peleados con la donación. Sí, de hecho, Juan Pablo II hizo una carta súper bonita a favor de los donantes, ¿no? Y bueno, acabamos de pasar por estas fiestas, estos honores que se hacen por la Semana Santa, y ahí está el mejor ejemplo. Dios da la vida por su hijo, por sus hijos, ¿no? Jesús da la vida, y eso es algo que normalmente las personas cuando lo escuchan, como que aterrizan un poquito, pero para muchos es difícil. Cuando nosotros hacemos entrevista, por ejemplo, para los de Oaxaca, es súper difícil que te digan un sí, Sí, ¿no? claro, me imagino. Depende también justamente de ese arraigo cultural, de esa inercia cultural que se trae. Yo, doctora, la voy a invitar a que sigamos platicando de este tema ahora, de cuáles son los órganos susceptibles de donación, del caso de los receptores, que esa es la otra parte de la historia, pero por lo pronto quizás hoy, fin de semana, platique con la familia de este tema. Si va a reunirse con la familia, converse con la familia de este tema, hable, por ejemplo, de esta voluntad de poder donar sus órganos, convérselo, que no sea un tema tabú, platíquelo este fin de semana con la familia. Y me agradó mucho en esta primera etapa, porque seguiremos platicando, conversar con la doctora María Elena Barrientos, responsable de la Unidad de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Gusto saludarla. Muchas gracias. Gracias.